¿Qué tal? El día de hoy hablaremos de intercambiadores de calor del tipo de doble tubo y específicamente nos centraremos en la ecuación de diseño. Este tipo de intercambiadores es de los más sencillos que existen. Realmente su disposición geométrica es tener dos tubos alineados en forma concéntrica, eh, de tal manera de que tenemos dos regiones de flujo. La región interna del tubo interior que denominamos región circular y la región que hay entre el tubo interior y el exterior que denominamos región de flujo anular. Obviamente que tenemos dos fluidos que van a intercambiar calor entre sí. A uno lo denominamos fluido frío y al otro lo denominamos fluido caliente. Es claro que el fluido va a ir eh, en una disposición que nos convenga y va a depender de muchas características. Les voy a dar algunas reglas que podríamos aplicar antes de meterme al desarrollo de la ecuación de diseño. Primero, una regla muy elemental, es decir, que si ya tengo yo establecido los diámetros nominales de mis tubos, pues las áreas transversales de flujo ya están predefinidas. Entonces, si esto ya estuviera establecido, que podría ser en el caso de que tuviera un intercambiador usado que quisiera adaptar a un proceso, o que tuviera materiales en el almacén, en este caso muy específico tubos, y estos tubos estuvieran a disposición nuestra para construir este intercambiador, pues aquí ya los diámetros denominales ya están especificados y lo único que corresponde es construir el intercambiador de calor. En este caso, fíjense que las áreas de flujo transversales ya están predefinidas, entonces tengo un área de flujo interior y un área de flujo anular. Y una regla muy elemental es la siguiente: el flujo mayor debe ir en el área de flujo mayor. Y no sabemos cuál va a ser mayor, porque todo va en términos de estos diámetros nominales. Obviamente que también tenemos que considerar otros aspectos. Por ejemplo, quizá el flujo menor es demasiado viscoso. Entonces, probablemente si yo digo o establezco que este flujo menor debe ir en el área de flujo transversal menor, podría ocurrir que mis caídas de presión sean mayores. Entonces, en este dilema, pues me tocará tener que elegir el área de flujo transversal mayor e introducir el fluido con mayor viscosidad ahí. Entonces, se fijan cómo empiezan a aparecer otros aspectos e importancias y específicamente de carácter hidrodinámico. Y me refiero a algo que es muy valioso a considerar, que son las caídas de presión. Porque recuerden que más allá de realizar la transferencia de calor entre estos dos fluidos, yo requiero de otro tipo de sistemas que me permitan impulsar estos fluidos. Y para cada uno yo requiero el diseño de una bomba. Entonces, tengo que considerar esos aspectos también, ¿no? De eh, elegir una configuración que me requiera el mejor uso de trabajo de bombeo. También pueden ocurrir otras situaciones interesantes, como por ejemplo decir que quizá me conviene que el flujo caliente o el fluido caliente vaya por el interior del tubo. De esta manera, el fluido frío recibirá el calor del fluido caliente y bueno, el gradiente que habrá entre la superficie del intercambiador con el medio ambiente pues será menor. De hecho, si consideramos el arreglo contrario, veríamos que el gradiente de temperatura entre el exterior del intercambiador y el ambiente sería más amplio. Esto ocasionaría más pérdidas de calor o fugas de calor. Entonces, bajo estas situaciones, también podemos tomar este tipo de criterios, ¿no? Al final, el criterio que uno vaya a elegir tiene que ver con aspectos de cuánto nos va a costar en términos monetarios. Eso es la parte medular de nuestro diseño. Y recuerden que hay diferentes tipos de costos. Hay un costo asociado al equipo mismo. Hay otro costo asociado al de operación. Y no solamente estaríamos hablando de las bombas, porque bueno, las bombas son parte de un costo fijo, sino recuerden que las bombas requieren
utilizan energías para poder accionarlas y puede ser alguna energía en forma de vapor, aire presurizado o energía eléctrica para hacer poner en movimiento este tipo de bombas. Entonces hay un costo variable de operación que también debemos de considerar. Yo sé que uno dirá, bueno, ¿y por qué no recubrimos con un material aislante el equipo de transferencia de calor? En algunas plantas industriales se realiza esto. Obviamente que esto va a disminuir las pérdidas de calor. Pero recuerden que el material aislante tiene un costo. También se requieren horas de trabajo por parte de las cuadrillas para poder eh, eh, recubrir el material sobre los tubos, es decir, realizar el trabajo de acondicionamiento de los intercambiadores. Y bueno, requeriremos horas de trabajador para poder realizar este tipo de aislamiento. Y obviamente que con el tiempo este material se deteriorará y habrá que realizar mantenimiento sobre este tipo de equipos. Y aquí tendríamos que valorar en términos monetarios qué nos cuesta más. Si las pérdidas de calor que estamos generando por no recubrir nuestro equipo, ¿sí? O el ahorro de energía. Se valora en términos monetarios y se toma una decisión. Recuerden que este tipo de intercambiadores pueden estar a cielo abierto o pueden incluso estar dentro de naves industriales. Es común que ocurra este tipo de situaciones y en el caso de que esté dentro de naves industriales uno tendría que reconsiderar la parte de realizar el aislamiento del equipo. Porque imagínense la nave industrial que está funcionando como una especie de invernadero y tenemos dentro el equipo que está emitiendo energía, va a ocasionar que durante el desarrollo del proceso la temperatura ambiental empiece a incrementar. Y aunque los equipos no van a tener ningún problema operar a temperaturas más elevadas, sí lo hacen las personas, ¿no?, que se encargan de operar estos equipos. Entonces, para ese tipo de situaciones habría que valorar, ya más allá del aspecto monetario, la necesidad de recubrir o no este tipo de equipos a través de un material aislante. Bueno, miren, les puedo seguir platicando eh, diferentes escenarios, ¿no? Que tienen que ver con este tipo de intercambiadores. Pero miren, no quisiera confundirlos y vamos a tratar de ser un poco ideal al momento de realizar la ecuación de diseño de este equipo. En dado caso de que nos desviemos en esta ecuación de diseño de la realidad, pues se hacen los ajustes correspondientes. Lo primero que me gustaría aclarar es que en este tipo de equipos tenemos dos tipos de configuraciones, donde los fluidos van en paralelo, como en este caso muy específico, que el fluido A va de izquierda a derecha, igual que el fluido B. Si yo estableciera un gráfico de cómo es la temperatura a lo largo del intercambiador, yo observaría esto. Vería que el fluido caliente, conforme avanza a lo largo del intercambiador, se va enfriando. Por otro lado, el fluido frío, también conforme avanza a lo largo del intercambiador, se iría calentando. Es obvio que si el intercambiador es demasiado largo, estas dos curvas van a coincidir en un punto de equilibrio. Y fíjense aquí lo interesante es que no hemos medido lo largo del intercambiador en términos de su longitud. Para efectos prácticos hemos decidido usar la coordenada del área. Y vean que están de alguna manera ligadas. Ciertamente aquí en el punto 1, si aquí considero que es donde inicia el intercambio de calor, yo puedo establecer que no hay nada de área y conforme la longitud va incrementando, me voy moviendo, pues la área se va incrementando de manera proporcional. Entonces es común ver este tipo de gráficos de las temperaturas de ambas corrientes como función del área. Aquí lo interesante de esta configuración es que el gradiente de temperatura es la diferencia entre estas dos curvas.
y de tal manera que conforme yo haga más grande el intercambiador voy a ver que estas dos curvas se acercan, y recuerden que entre menor sea el gradiente, menor es el flujo de calor. Y les adelanto, ese tipo de configuraciones no las encontraremos dentro de los procesos. Es muy raro que ocurren, y cuando ocurren es porque son situaciones inevitables, ¿sí? Es porque el diseño de ese equipo no permite otro tipo de configuración, que de hecho son intercambiadores un poco más complejos. Bueno, por otra parte tenemos lo mismo, pero en flujo a contracorriente. ¿Qué es esto? Vean que ahora tengo la temperatura caliente, ¿sí? Que la estoy alimentando por el lado izquierdo, y esta, conforme va cediendo calor, va enfriándose. Y vean el fluido frío que entra por el lado derecho, y conforme avanza de derecha a izquierda, este se va calentando. Y lo más interesante en este tipo de configuración es que vean la diferencia de temperatura entre las dos curvas. Siempre es bastante amplia. Y de hecho, a diferencia del otro sistema, no sé si observaron que tendría un punto de equilibrio térmico. Es decir, por más largo que hiciéramos el intercambiador, no nos ayudaría a mí en lo mínimo, porque, bueno, habría una temperatura de equilibrio que se alcanzaría y ya no podríamos calentar más el sistema. Aquí no, aquí este tipo de configuraciones evita este tipo de situaciones. Bueno, sinceramente no importa qué configuración yo tome, ambas configuraciones me van a llevar a la misma ecuación de diseño. Y bueno, antes de iniciar de hablar de este tipo de configuración de diseño, hay que recordar un aspecto muy importante. El fluido, cuando se mueve aquí en su interior, bueno, el fluido libera o absorbe energía hacia el tubo interior. Y ustedes recordarán que aquí hay una capa límite térmica que ofrece resistencia a este flujo de calor. Es decir, en el tubo interior hay una región, una película líquida o gaseosa, ¿sí?, que impide la transferencia de calor. Y de alguna manera esa resistencia de calor la hemos definido a través del coeficiente de película de transferencia convectivo. Y bueno, ya recordarán que esto tiene que ver eh, con el régimen de flujo, la superficie interior del tubo, ¿sí?, aspectos de tipo geométrico y las propiedades termofísica y hidrológica del fluido interior. Y bueno, al final de cuentas esto se lo podemos atribuir, como les comento, a un coeficiente de transferencia de calor convectivo que denominamos con la letra H minúscula. Este flujo de calor, vamos a considerar que el flujo interior es el flujo o el fluido caliente, pues va a liberar calor, va a haber una resistencia térmica debido a este coeficiente de película que les comento. Y bueno, al momento de querer atravesar las paredes del tubo interior, pues también se va a enfrentar con otra resistencia térmica. Recuerden que aunque estos equipos sean metálicos y los consideremos buenos de conductores de calor, pues limitan esa transferencia. Entonces es importante en el diseño considerar estas posibles limitaciones. Y fíjense que ya que el calor ha atravesado lo que viene siendo la pared metálica del tubo, se va a enfrentar a otro tipo de resistencia, que es la del fluido anular. ¿Sí? Él también le va a ofrecer una resistencia térmica a través de su capa límite eh, térmica. Entonces yo debo de conjugar estas tres resistencias térmicas, debo de tomarlas en cuenta para poder establecer un único coeficiente de transferencia de calor. Y este coeficiente generalmente le llamamos coeficiente de transferencia de calor global del intercambiador de calor. Miren, cuando usamos un intercambiador, es muy común que alguno de los fluidos o ambos fluidos contengan impurezas.
y esto durante la operación provoque que estas impurezas se depositen en los tubos. Les puedo hablar de algo muy específico, como es el caso de agua, que tiene calcio y magnesio, específicamente iones. Entonces, durante su uso a altas temperaturas, estos iones de calcio y magnesio se depositan en la superficie de los tubos del intercambio de calor, formando una especie de costra. Esta costra es muy mal conductor de calor. Por lo tanto, cuando se diseña un equipo, debe de considerarse que en un futuro esta costra se va a formar y va a ser también un elemento esencial que va a ofrecer resistencia térmica a la transferencia de calor de diseño. Entonces, como ustedes observan, hay muchas cosas que deben de ser tomadas en cuenta. Y bueno, dicho de esa forma, vamos a tratar de ser lo más simplista que podemos para establecer el diseño de esta ecuación, que es útil para diseñar un nuevo intercambiador o para reajustar algún intercambiador de calor que ya tengamos ahí a mano. Bueno, me gustaría primero hablarles del coeficiente de transferencia de calor global, y para eso recurriremos pues a los resultados que obtuvimos en nuestras primeras clases. Esto que ven aquí tiene que ver con el flujo de calor que atraviesa una pared con esta geometría, con una geometría circular. Y fíjense que en este caso muy específico, esta región se refiere al tubo interno del intercambiador de calor. Es decir, que tiene un radio interior y tiene un radio exterior, R1 y R2 respectivamente. Y esto ocasiona que haya una temperatura de pared T1 en el interior y una temperatura de pared T2 por fuera en la superficie exterior de dicho tubo. Y la ecuación que en estado estacionario nos de alguna manera establece el flujo de calor es esta que les presento. Vean que el flujo de calor neto de todo el tubo completo está en términos del largo del tubo. Entre más largo el tubo, obviamente que mayor transferencia de calor. En términos del radio interior y exterior del tubo interior, de la conductividad térmica del tubo y de las diferencias de temperatura de las paredes de los tubos, de la pared interior y de la pared exterior. Bueno, por otro lado, hay otra ecuación que tiene que ver con la transferencia de calor. Nosotros sabemos que el flujo de calor que va del fluido interior, ¿sí?, hacia el tubo, pues tiene un coeficiente de película que vamos a denominar HI, y tiene un área de transferencia también que denominamos HI. Y por supuesto, tiene una temperatura de bulto. Ojo, no me refiero a la temperatura de la pared, es la temperatura de bulto que existe dentro del tubo, que vamos a denominar T infinita, I. Y el calor que puedo transferir del fluido en bulto hacia la pared, pues está dada por esta diferencia de temperaturas. Esta que estaría escribiendo aquí. Ok. Lo voy a copiar acá arriba. Bien. Entonces tenemos un fluido interior que se mueve a una temperatura T infinito I, que va por aquí. Y bueno, transfiere calor desde el bulto a través de la capa límite térmica hasta llegar a la superficie interior del tubo, que está a una temperatura T1. Y para este fluido muy en específico tiene un coeficiente de película HI. Este flujo de calor tiene que atravesar esta pared metálica del tubo, y el flujo de calor que atraviesa la pared está regulada por esta ecuación.
Ahora el calor tiene que ir de la pared hacia el fluido, hacia el bulto del fluido exterior, ¿sí? El fluido que va aquí por fuera del tubo interior, y de nueva cuenta tiene que atravesar otra capa límite térmica, y a esta le vamos a denominar HO, área O, porque es muy diferente esta área. Y aquí, bueno, aquí yo tendría que cambiar el orden de las temperaturas, porque ahora la temperatura T2 es mucho mayor que la temperatura de bulto del fluido exterior, y a este le vamos a llamar T infinito O. Bueno, esta es la ecuación que regula la transferencia de calor entre la superficie exterior del tubo y el fluido exterior que va sobre dicho tubo. Entonces el calor está regulado por esas tres ecuaciones, y obviamente que ocupamos de los coeficientes de película HI y HO. Recuerden que cuando realizamos la transferencia de calor, puede ser que yo por el interior haga circular vapor sobrecalentado, y obviamente que esta va a tener alguna velocidad lineal de flujo muy diferente a lo que está por fuera del tubo interior. Imagínense que queremos calentar aceite de pollo. Sabemos que el aceite de pollo es bastante viscoso. Sabemos que es líquido. Entonces, su coeficiente de película va a ser totalmente diferente al coeficiente de película que forma el flujo de vapor en el interior del tubo. Entonces, son coeficientes de películas totalmente diferentes. Y más si utilizamos algún tubo de un material que sea mal conductor de calor. Generalmente sabemos que los aceros son muy buenos conductores de calor, pero si los comparamos contra cobre, aluminio, plata, oro, realmente son pésimos, y es probable que al elegir el acero, que es de los peores conductores de calor cuando hablamos de los metales, pues también regulen algo de este flujo de calor que se va a transmitir. Ahora, cuando hablo del flujo de calor, me refiero a todo el flujo de calor que se transmite a lo largo de todo el intercambiador, que pasa del fluido hacia lo que viene siendo el tubo interior, traspasa el espesor del tubo interior y de ahí llega al fluido exterior. Entonces, no es una cantidad de flujo de calor puntual en una posición X, digamos, sino es todo el calor transmitido. Bueno, ¿cómo obtenemos una sola ecuación que nos ayude a poder establecer un único balance? Fíjense que podemos hacer lo siguiente. Podemos tratar de despejar las diferencias de temperatura y ponerlas de esta forma. Aquí es un poquito más complejo. Aquí quito esta parte. Esto ya lo pasé despejando. Les recuerdo que estamos analizando un intercambiador de calor en estado estacionario. Y lo mismo haría aquí. Bueno, ¿qué sigue ahora? Lo que vamos a hacer ahora es sumar estas ecuaciones, y va a ocurrir algo muy interesante. Cuando yo sume las ecuaciones miembro a miembro, este T1 va a eliminar a este T1 y este T2 va a eliminar a este T2. De tal manera que mi nueva ecuación va a quedar en términos de la temperatura de bulto del fluido interior y la temperatura de bulto del fluido exterior. Y fíjense que del lado izquierdo todos los términos va a tener el término de flujo de calor. Voy a empezar a copiar esto. Ok.
Recuerden que es una suma directa. Eso también lo tengo que copiar. Que estoy haciendo una adición de todas las ecuaciones. Y bueno, del lado derecho, como les comento, lo único que nos va a quedar va a ser la temperatura de bulto del fluido interior, a la cual le estaré restando la temperatura de bulto del fluido exterior. Y fíjense que aquí desconocemos las temperaturas de superficie del tubo en ambos lados. Es curioso, ¿no? Que estamos hablando de temperaturas del tubo interior y que digamos que en la superficie interior hay una temperatura muy diferente a la que pudiera haber afuera. Y esto puede ocurrir, ¿no? Y esto debe ser considerado. A veces para efectos prácticos decimos que estas temperaturas son iguales, pero bajo ciertas configuraciones de transferencia de calor pueden ser que estas diferencias sean significativas y tienen que ser tomadas en cuenta antes de decir que son despreciables. Entonces ahora puedo factorizar el flujo de calor. Lo voy a poner aquí de un lado. Y quedaría así. Aquí me gustaría que se apreciara que estas son expresiones que nosotros ya hemos manejado. De hecho, esta le llamamos resistencia térmica convectiva y a esta le denominamos resistencia térmica conductiva para una geometría cilíndrica, donde el flujo de calor se promueve de forma radial. Y esa también es una transferencia de calor de tipo convectiva. Y bueno, la verdad es que sí se ve un poco fea la expresión. Vamos a tratar de poner este término acá arriba. Sería más apropiada la ecuación. Bueno, ¿qué sigue? Lo que sigue ahora es que esto tiene que ir del otro lado. Y esto va a pasar dividiendo este lado de acá. Y si ustedes observan, tenemos una expresión muy parecida a las de transferencia convectiva. Voy a tomar esta. ¿Sí? Vean, hay un flujo de calor y hay una diferencia de temperatura. Y bueno, aquí debe de haber algo, ¿sí?, que me establezca estas cantidades. Vean que es un producto entre el coeficiente de película de transferencia de calor convectivo y un área. Bueno, y aquí viene la parte interesante. Este número que ustedes están viendo aquí, podemos igualarlo a un coeficiente de película de transferencia de calor de tipo global, obviamente multiplicada por un área. ¿Ok? Me quedaría de esta manera. Generalmente, una forma más apropiada de manejar esto es de esta forma. Si ustedes observan, esto se parece mucho a cuando obtenemos la resistencia total de un circuito eléctrico en paralelo, ¿no? Donde estos valores que tenemos aquí, ¿no? Son las resistencias correspondientes. No, perdón, sería en serie, ¿no? Sería en serie. Y bueno, aquí tenemos una expresión que a nosotros nos ayudará mucho a simplificar este resultado. Vean que ya no ocupo escribir toda esta expresión fea y simplemente diré que U contiene toda la información de la resistencia a la transferencia de calor y específicamente a U le denominamos coeficiente de transferencia de calor global. ¿Sí? Tiene contenido en ella misma todas las resistencias correspondientes a ambos coeficientes de película de transferencia de calor
dentro y fuera del tubo interior, así como la resistencia debido a problemas de conducción de calor a lo largo del espesor del tubo. Ahora la gran pregunta es, ¿y qué área del tubo yo debo de elegir? Pues miren, puedo elegir la que yo desee. Puedo elegir el área interior o puedo elegir el área exterior. Si yo, por ejemplo, elijo como área de transferencia, porque esto es un área de transferencia de referencia, el área interior, es algo que de hecho es común, entonces nuestra ecuación de diseño se va a simplificar. Entonces esta ya no es cualquier área, es el área interior del tubo interior del intercambiador de calor. Ok, me quedaría de esta forma. Y generalmente lo que se hace es multiplicar toda esta expresión por el área interior. Y si yo hago esto, entonces tendría que multiplicar aquí, aquí y aquí. Y en este caso muy específico, estas áreas se eliminan. ¿Ok? Y fíjense que aquí, esto que ven aquí se puede reacomodar de la siguiente manera. Esto es común, ¿no? Se puede reacomodar de esta forma. Y a este término que ven aquí le denominan el coeficiente de película de transferencia de calor de fluido exterior, pero referido al área interior, y en algunos libros lo van a encontrar con los subíndices IO. ¿Ok? Esta es una definición que se usa. Entonces nuestra expresión bajo este argumento se simplifica un poco más. Entonces ya tenemos un coeficiente de película referida a otra área. Y bueno, ¿qué es el área interior? Cuando digo el área interior me refiero efectivamente a eso, a la superficie interior del tubo. Y me refiero al tubo interior porque tenemos dos tubos. Este tubo y el otro tubo que genera la región anular. Hasta actualmente o este momento solamente he estado platicando de este tubo. Entonces cuando me refiero a ahí, me refiero a la superficie interior del tubo basado en el radio R1. Entonces sabemos que el radio interior es R1. Entonces el área interior es el perímetro interior del tubo interior. Disculpe que lo repita tanto, pero es que así es, porque tenemos dos tubos. Este es el perímetro interior circular del tubo interior multiplicado por su largo. Si yo quisiera calcular lo que viene siendo el AO, tendría que usar 2pi de radio 2. Entonces, bajo esta idea, si yo lo sustituyo, me quedaría de esta otra forma. Me quedaría así. ¿Y qué observaríamos? Observaríamos que los 2pi se eliminan con los 2pi y la longitud se elimina con la longitud. Y esta es la expresión que nosotros tendríamos que utilizar para poder calcular un coeficiente de transferencia de calor global. Es muy común para buenos conductores de calor que este coeficiente de calor, esta parte no se considere y se use un valor aproximado de los dos coeficientes de película. Eso también puede ocurrir.
¿ok? Puede ocurrir. Y bueno, a esta expresión que ven acá arriba se le llama coeficiente de transferencia de calor global limpio, independientemente que hagamos la reducción aquí abajo. Este coeficiente que ven aquí recibe este nombre y en este caso es como operaría el intercambiador de calor cuando inicialmente lo echáramos a andar. Es decir, que no tendría incrustaciones debido a la operación. Y es costumbre que se use el subíndice C para indicar que es el coeficiente de transferencia de calor limpio, y la C hace referencia a la palabra clean. ¿Ok? Bueno, puede ocurrir también que si nosotros queramos diseñar un intercambiador de calor, tendríamos que considerar la formación de estas incrustaciones y posiblemente va a reducir la transferencia de calor. Entonces, si el intercambiador se va a estar limpiando, darle mantenimiento cada 2 meses, tendríamos que meter en nuestro factor, este coeficiente, esa resistencia térmica. Y generalmente se hace de la siguiente forma. Generalmente se le agrega esa resistencia térmica. Y bueno, este ya no sería el coeficiente de calor limpio, sería el sucio. Y bueno, lo común es que ya sabemos que esto representa al coeficiente de transferencia limpio. Entonces, dependiendo del sistema que nosotros fuéramos a trabajar, porque recuerden que es acorde a los fluidos que van a estar dentro del intercambiador, las temperaturas, como se van a formar estas impurezas, es como yo debo de considerar este factor RD. Y si no, con la experiencia dentro de la operación uno va estableciendo cómo son estos coeficientes, ¿no? Recuerden que aquí lo único que ocupamos son tener conocimiento de las temperaturas de entrada y salida del intercambiador para poder despejar este coeficiente de transferencia global e irlo comparando contra el original. Y esto viene de dirty, sucio. Yo sé que tendrán la duda y dirán, ¿y se pueden formar incrustaciones a ambos lados del tubo interior? Claro que se pueden formar, y en este coeficiente correspondiente hay que incluir la posibilidad de ambas incrustaciones. Entonces, si ustedes dicen, no, bueno, hay un RD1, un RDI, una resistencia térmica debido al interior del tubo, se pone ese valor y luego se le suma la otra resistencia térmica. Y bueno, hay una serie de datos dentro de apéndices de donde nos sugieren valores acorde al tipo de fluido que se esté manejando. Fíjense que todavía no estamos trabajando en el diseño y ya tenemos una forma muy específica de evaluar este coeficiente de transferencia de calor global. Pero ¿saben qué es lo más importante de todo esto? Es este aspecto. Es que tenemos una ecuación de diseño ya. Pero no es la final, es una ecuación de diseño base. ¿Ok? Vean, este es el flujo de calor transferido dentro de todo el intercambiador, a lo largo de todo el intercambiador. Este es el área que uno va a definir si es interna o externa basado en el tubo interior. Generalmente es el área interna. Y este es el coeficiente de transferencia de calor global que está en términos de esta área correspondiente. Y bueno, no nos importa si la interna o la externa, al final es una área que está en términos de la longitud del intercambiador mismo. Y bueno, tenemos las temperaturas de bulto del fluido interior como del fluido exterior. Y aquí hemos establecido que la temperatura de bulto del fluido interior es más caliente que la del exterior, por una cuestión nada más de
de sencillez de entender cómo se está comportando el flujo de calor, ¿no? No tiene por qué ser así. Si fuese al revés y yo metiese o usase esta fórmula, descubriría que mi flujo de calor es negativo, porque obviamente que recuerden que el flujo de calor es calculado a lo largo de un eje radial. Y si es negativo, quiere decir que va de afuera hacia el centro del eje radial del tubo. Es decir, en sentido contrario. Bueno, hay un pequeño detalle, y es muy elemental, y es este. Eh, la temperatura de bulto, tanto del fluido interior como del fluido exterior, va cambiando a lo largo del intercambiador. Es decir, no son constantes como lo estuvimos manejando hasta el momento. Ciertamente los coeficientes de película también lo serán. Pero bueno, para no generar mayor grado de dificultad, diremos que las variaciones de temperatura no son tan grandes y estableceremos que el HI a lo largo de todo el tubo más o menos se mantiene constante, así como el HIO, ¿sí? El coeficiente de película exterior basado en el área interior. Entonces, sin ningún contratiempo, podemos establecer que este coeficiente de transferencia de calor global aproximadamente se mantiene constante a lo largo de toda la longitud del intercambiador de calor. Entonces de eso se trata de elegir este sistema base. Y bueno, ¿qué haremos ahora? Retomaré el diagrama original porque vean que trae más información. Ahí está. Y bueno, estas temperaturas que ven aquí harán referencia a la temperatura de bulto del fluido frío, independientemente de dónde esté colocado, si dentro de la tubo interior, es decir, en la región circular o en la región anular. Y tendremos por otro lado la curva de la temperatura de bulto del fluido caliente. Y para no dificultar bastante este proceso, lo que diremos es que el coeficiente de transferencia de calor es constante a lo largo de todo el sistema y también estableceremos que el intercambiador está completamente aislado. Es decir, que los cambios de temperatura que yo estaría observando entre las dos corrientes es un resultado debido a que entre ellas dos está ocurriendo la transferencia de calor y no hay pérdida de calor hacia ningún lado, que en este caso sería el exterior del intercambiador de calor. Eso será de alguna manera nuestros planteamientos, ¿no? Y lo voy a escribir aquí. Son nuestras suposiciones. La primera, no hay fuga de calor del intercambiador. Es decir, que el sistema está completamente o perfectamente, es más correcto, aislado. Lo otro es que diremos que los coeficientes de película convectivos permanecen prácticamente constantes. Esto también es importante de indicar. Y bueno, si estamos diciendo que los coeficientes de película convectivos son constantes, pues también algunas otras propiedades, ¿no? Todas las propiedades termofísicas también son constantes. ¿Ok? Y bueno, esto a nosotros nos va a poder permitir o establecer que tendremos transferencia de calor entre puntos que estén bajo el mismo eje X. Es decir,
este punto intercambia calor con este punto. Es decir, el calor fluye de este punto a este punto y esto origina que la curva de abajo crezca y al perder calor, el punto de arriba decrezca. Y así lo hará de manera sucesiva. Y vean que el eje que estoy utilizando es el eje del área. Es muy común dentro de los sistemas. En reactores el área no será usada en su defecto, sino será usada el volumen del reactor y será la coordenada del eje X. En este caso se utiliza el área porque es el parámetro primordial en el proceso, mientras que en reactores es el volumen del reactor lo que comanda, ¿no?, la conversión en un proceso químico. Y fíjense que lo que hemos logrado ahora es que esta ecuación, que era válida para todo el proceso global, lo estamos aplicando en un pequeño diferencial. Es decir, una pequeña diferencial de longitud. Pero nosotros vamos a hablar de un pequeño diferencial del área del intercambiador de calor. Entonces, para que se entienda esta idea, lo que haré ahora es usar aquí el concepto diferencial y obviamente que esto es promovido por un pequeño diferencial de área. Y bueno, me voy a olvidar de que si es el interior o el exterior, simplemente ahora hablaremos de la temperatura caliente o de la temperatura fría. Y bueno, para que esto sea positivo, voy a poner la temperatura caliente, que le estoy restando la temperatura fría. Aquí estaría siguiendo la nomenclatura del libro de Manrique. ¿Ok? ¿Qué tenemos hasta este momento? Tenemos la ecuación que desarrollamos para un intercambiador enorme donde las temperaturas de bulto se mantenían constantes. Ahora estamos permitiendo o creyendo o aceptando que las temperaturas de bulto cambian a lo largo de un intercambiador, y esta ecuación global la estamos aplicando de forma diferencial. Bueno, ¿qué también sabemos de la termodinámica? De la termodinámica sabemos lo siguiente. Sabemos que hay un pequeño flujo de calor. Ojo, Q punto representa que hay un flujo de calor. Y el diferencial implica que es una pequeña porción de todo el flujo de calor que estaríamos manejando. ¿Cuánto flujo de calor va a ocurrir? Bueno, va a depender de en qué corriente esté yo. Si por un lado estaríamos hablando de la corriente caliente, vean que hay un diferencial de temperatura que va a cambiar de aquí a acá. Es decir, aquí voy a tener una temperatura. Esta región que ven aquí es una diferencia de temperatura. Fíjense que aquí la temperatura caliente era más caliente, pasó un pequeño diferencial de área y se enfrió. Quiere decir que este calor produjo un diferencial de temperatura caliente. Y lo pondremos de esta manera. Nomás que hay un pequeño detalle con este diferencial de temperatura caliente. Este diferencial, por definición, es negativo. Entonces, como yo voy a balancear de tal manera que todos los términos sean positivos, pues tengo que poner el signo negativo acá. Y es obvio, ¿no? Porque estoy perdiendo energía y sabemos que cualquier pérdida de energía es negativo. Pero bueno, recuerden que la relación entre flujo de calor y diferencia de temperatura requiere de un flujo másico y de un Cp. Entonces aquí estaríamos hablando del flujo másico de la corriente caliente multiplicada por el Cp de la corriente caliente. ¿Ok? Ustedes revisen sus apuntes de termodinámica, verán que este balance es tomado en su forma integral, sería tomado de aquí. Si ustedes revisaron un proceso, un tubo, y dijeran, a través de este tubo circula un fluido, y ese fluido va con una tasa másica m punto, tiene un CPC y cambia de temperatura entre la
temperatura de entrada y salida lo hace de un T1 a un T2, pues yo sé que a ustedes sin ningún problema plantearían esta ecuación. Es decir, tengo un tubo que la temperatura del fluido entra a T1, el fluido se mueve, hay transferencia de calor hacia afuera y sale un T2. Y uno dice, ¿cuánto calor se transfirió? Bueno, aplica esta ecuación. La diferencia de temperatura por el Cp por la masa me da el calor, pero al ser flujo másico se vuelve un flujo de calor. Bueno, aquí es la misma idea, solamente que no estoy aplicando este balance en todo el intercambiador, lo estoy aplicando en un pequeño diferencial. Entonces, esta diferencia que vemos aquí no va del 1 al 2, simplemente va de aquí a acá. Que aquí yo sé que si hay un diferencial de área, hay un diferencial de temperatura caliente. Y el Cp correspondiente y el flujo másico. Bueno, la misma idea puedo aplicar para la otra corriente. Vean que el calor que recibe hace que incremente la temperatura en un delta, pero tengo que indicar que es la temperatura fría. Quiere decir que hay un incremento con su Cp frío y su flujo másico frío. Y vean que aquí debo de ponerlo en forma positiva, ¿no? Porque el delta que veo aquí es positivo. Va creciendo a lo largo de la coordenada A. Y bueno, este balance me va a ayudar a mí bastante porque voy a poder combinar el balance de transferencia de calor, el primero que establecí, con los balances obtenidos de la materia de termodinámica. Para ello, lo que haré ahora será de alguna manera despejar los diferenciales respectivos. Es decir, esto que ven aquí lo voy a pasar dividiendo. Me va a quedar este diferencial. Simplemente estoy despejando los dos diferenciales. Y ese también me quedará de esta manera. Bueno, ahora lo que haré es restar los diferenciales. Y bueno, puedo elegir el que yo quiera. Voy a elegir a este primero, le voy a restar el otro. Quiere decir, lo voy a poner en el orden que va. Iría en este orden. A este que ven aquí le voy a restar el superior. ¿Qué significa restar? Significa que este se sustrae a esta cantidad y este se sustrae a esta otra cantidad. Me va a quedar de esta forma. Aquí estaría haciendo la sustracción y la otra sustracción sería de esta manera. Eso en términos de flujo másico de la corriente fría y el Cp de la corriente fría. Me quedaría de esta manera, ¿no? Sería una sustracción directa. Sería a este le resto a esto y por lo tanto a esto le resto esta otra cantidad. Y me queda de esta forma. Y vean que puedo ponerlo, puedo despejar el dq, el signo negativo, y en su interior me van a quedar estas cantidades. Estos inversos del flujo másico contra el Cp. Me va a quedar este y me va a quedar este otro. ¿Ok? Me quedaría de esta manera. Después hacer la resta. Y fíjense que del lado izquierdo puedo hacer todavía algo más interesante. Puedo todo agruparlo en un solo diferencial. Porque al final de cuentas, si yo pongo esta diferencia y le aplico el diferencial, me da la diferencia de los diferenciales. Me quedaría de esta forma.
¿Qué debo de hacer ahora? Bueno, si ustedes observan, tiene los mismos elementos de la ecuación de transferencia de calor. ¿Esto qué significa? Pues ahora me conviene poner el equivalente. Ciertamente a mí me interesa saber cómo es este flujo de calor, pero por el momento quiero saber cómo varían las temperaturas en función del área. Entonces yo tendría que hacer esto. ¿Ok? Y vean que me quedaría una ecuación donde yo reconozco dos variables. Esta diferencia que la puedo denominar la variable dependiente, que está como diferencial aquí y aquí está en su forma normal, y otra variable que es el área, que es la variable independiente. La dependiente, que es la diferencia de temperatura, y la independiente, que es el área. ¿Cuál es el propósito de esta ecuación? Bueno, el propósito es muy simple, es averiguar cómo cambia esta diferencia de temperatura conforme me muevo a lo largo del intercambiador de calor. Es decir, quiero ver cuánto vale esta diferencia en las curvas conforme me muevo a lo largo de esta coordenada, que es la coordenada área. Y bueno, aquí es bien importante poner de alguna manera los valores, porque vamos a hacer una integral con límites. Vean que cuando el área vale 0, la diferencia es TC1 menos TF1. Y cuando salgo del intercambiador, es el área de todo el intercambiador y la diferencia es TC2 menos TF2. Porque recuerden que lo que estamos integrando son la diferencia entre estas dos curvas. Ahorita lo retomo para el momento de hacer la integral. Entonces primero hago la separación de variables. ¿Sí? Son las diferencias entre las dos corrientes. Ya la tengo lista. Hago la integración entre el punto 1 y el punto 2. Yo creo que aquí lo más conveniente es, podría poner el punto 1 o podría poner la diferencia de temperaturas correspondiente. Yo creo que voy a poner el punto 1 y el punto 2 y luego hacemos la sustitución correspondiente. Y les recuerdo que si integro a este lado, todo lo que ven del lado izquierdo es constante. También vamos a hacer del punto 1, que es la entrada del intercambiador, a la salida del intercambiador. ¿Qué nos va a dar? Bueno, es como el diferencial de x entre x. Y sabemos que el resultado de esto es un logaritmo. Es un logaritmo de esta diferencia de temperatura que les comento. Pero esto tiene límites. Y sabemos, lo voy a poner entre corchetes, que es entre el límite, la entrada del intercambiador, que lo denoto como la condición de frontera 1 y la condición de frontera 2. Ahí está. Lo mismo va a pasar aquí. Voy a tener una área. Lo voy a poner entre corchetes también. Y esta área va entre el área que hay en la posición 1 y el área que hay en la posición 2. ¿Ok? Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ver cuánto valen estas variables en cada punto. Por ejemplo, me olvido de esto que les comento. Y ahora lo que tengo que hacer es, este logaritmo que ven aquí de esta diferencia la tengo que evaluar en el punto 2 y esta evaluarla en el punto 1. Entonces me voy a salir y voy a ver cuánto valen estas en el punto 2. El punto 2 es muy obvio, este C2 y este F2. Entonces este es el TC2
y este es TF2 en el punto 2. Y obviamente en el punto 1 este tendría que ser TC1 y este debería de ser TF1. Y lo mismo, ¿no? Vería cuánta área hay. En el punto 2 que es la salida, vean, hay todo el área del intercambiador. Mientras que en el punto 2, mientras que en el punto 1 es la entrada del intercambiador, no hay área todavía. Entonces yo aquí, al momento de evaluar los límites, lo que tendría sería todo el área que corresponde al punto 2 menos el área 0, que es conforme al área correspondiente. Y bueno, esta ecuación se puede simplificar un poco más y la podemos escribir en una forma más compacta usando las propiedades de los logaritmos. Dos logaritmos que se restan, lo único que tenemos que hacer es dividir los argumentos. Eso es lo que estaría haciendo aquí. Ok, ya quedó. Voy a quitar este paréntesis, quizá no se ocupe. Y aquí sale sobrando todo esto, simplemente es UA. Okay. Este es un balance bastante interesante de nuestro proceso. Bueno, aquí hay información que no requerimos para la ecuación de diseño de la transferencia de calor que tiene que ver con los flujos básicos. Vean que podemos nosotros realizar balances globales del mismo proceso. Es más, voy a agarrar el balance global que tenía aquí como especificación. En cierta manera hay un flujo de calor completo. ¿Por qué? Porque vean, esta corriente caliente que estaba TC1 disminuye hasta la salida del intercambiador hasta TC2. Entonces lo que voy a hacer es poner estos valores, ¿no? Y lo voy a poner de forma que sean positivas. Entonces el valor más alto era el TC1. Aquí y ahorita lo copio hasta la parte inferior. Voy a hacer el balance de energía global. TC1 es la entrada, TC2 es la salida. Si alguien me pidiera que hiciera mi balance global, tendría que escribirlo de esta manera. ¿Sí? Si esta diferencia de temperatura la multiplico por el flujo másico, estamos hablando de la corriente caliente y del CP caliente, pues este es el calor transferido, ¿sí? Es el calor transferido por la corriente caliente. ¿Ok? En un balance macroscópico yo lo haría de esta manera, así como aprendieron en termodinámica. ¿Cómo sería el otro balance? Sería muy parecido. Y bueno, buscaría que mi flujo de calor fuese positivo. Entonces, por conveniencia, tendría que escribir primero el flujo de calor de TF2, que es la salida. Esta sería la temperatura del flujo frío a la salida y le tendría que restar la del flujo frío a la entrada y sería el flujo másico frío y la capacidad calorífica fría. Y este es el calor, ¿sí? Transferido a la corriente fría. Es decir, la corriente fría recibe esta cantidad de calor, por eso a la salida tiene un incremento de temperatura. Bueno, estos balances macros yo los ocupo, me los voy a llevar de aquí. Eso sí, los tengo que reacomodar de una forma que me sirva. ¿Ok? Fíjense que lo que debo de hacer es generar estos términos que ven aquí. Entonces, si yo los quiero generar, tengo que jugar con estas dos ecuaciones. Por ejemplo, aquí pondría una fracción con 1 y este que ven aquí pasaría hacia acá. Aquí pondría otra fracción y este calor que ven aquí pasaría hacia acá.
Ok, vean, he formado este término. Ahora voy a formar este otro término con el mismo procedimiento. Y lo que tendremos ahora es lo mismo, 1 entre este producto que va aquí, 1 entre el flujo de calor que va acá. Ahora sumaremos las cantidades. Pongo esto, voy a sumar esto al miembro al lado izquierdo de la ecuación. Sería la suma de las dos ecuaciones. Y esto lo sumaría hacia el otro lado. Me quedaría de esta manera. Bueno, ¿qué observo aquí? Puedo observar que la ecuación, ¿sí? Va acompañada con un signo negativo. Puedo tratar de aprovechar este signo negativo. Si lo pongo aquí, lo único que tendría que sería que invertir estos términos. Yo creo que me conviene hacerlo de esa manera de una vez, para ya solamente hacer la inserción. Entonces, si lo multiplico este lado, aquí sería negativo. Y bueno, aquí tendría que invertirlos, ¿no? Este pasa hacia acá, este hacia acá, igual aquí. ¿Sí? Este es el resultado de multiplicar por menos 1. Pero miren, aquí hay algo también muy interesante que me gustaría que se observara, que en los dos términos aparece 1 entre Q punto. Creo que aquí lo ideal sería una factorización como la que acabo de escribir. Y me gustaría ya hacer la sustitución directa en la ecuación que tenemos. Y fíjense que ya la tenemos hasta con el signo negativo. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir desde el signo negativo hasta acá. Me quedaría de esta forma. Fíjense que aquí tengo la temperatura caliente en el extremo 2 y le estoy restando la temperatura fría. Mientras que aquí estoy restando las dos temperaturas calientes. Yo podría hacer lo siguiente. ¿Ven esta diferencia? Podría tratarla de formar aquí. Vean, yo podría pasar este término que está restando y ponerlo restando acá. Y entonces acabo de formar esta diferencia. Y vean que abajo lo que tengo es TC1 menos TF2. Bueno, quizá lo que me conviene ahora es poner un signo negativo aquí, pero bueno, aquí lo tendría que poner acá también. Y si yo quiero quitar esto y pasarlo acá, lo único que debo de hacer es ponerlo en forma positiva. Comparen esta expresión con la anterior y van a darse cuenta que es la misma expresión. Y fíjense que se ha formado la diferencia que hay aquí abajo. Y bueno, ya tenemos la ecuación de diseño que andábamos buscando. Este flujo de calor lo voy a pasar de este lado. Todo esto que ven aquí, voy a pasar esta cantidad con su logaritmo de este lado. Bueno, se ve feo, lo voy a poner de este otro lado. Ahí está. Esa es la ecuación de diseño que yo debo de emplear. Esta expresión que ven aquí se denomina media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Sé que es un poco complejo de indicar. Dentro de los libros esto lo pueden encontrar de diferentes formas. Esto se pone en media logarítmica de la diferencia de temperatura. Se usan estas 4 letras, ¿no? Estaríamos hablando en español y así se representa. Algunos libros simplemente lo representan como el delta
Puede ser el delta C o el delta T raya, que representa pues la diferencia de calor que promueve el sistema, ¿no? Entonces vamos a poner delta C. No quisiera que se creyera que es la diferencia en temperaturas calientes. Yo creo que para evitar ese problema le vamos a poner la raya arriba. Bueno, parece que no me deja poner. Ahí está. Ahí puse la raya arriba ya. Ok, lo escribo aquí. Media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Es el significado. Entonces la ecuación de diseño que yo debo de trabajar es esta. Es esta cantidad donde esta y ¿saben qué? Para evitar duda aquí le vamos a poner log. Ahí está. Esta variable representa la media logarítmica de la diferencia de temperaturas y se calcula de esta manera. Van a decir qué difícil es calcular esto. Miren, no es complicado calcular esto. La razón es simple. Lo único que tenemos que hacer es averiguar cuál es la diferencia de temperatura del punto 1. A esta diferencia le vamos a llamar delta T1 y a esta otra diferencia le vamos a llamar delta T2. Es más, lo voy a escribir acá arriba para que se entienda. Entonces tenemos el delta T1 y el delta T1 es simple. Tomo la temperatura más caliente y le resto la más fría que hay en ese extremo del intercambiador. En este caso son estas cantidades. Esa es la diferencia de temperatura que hay en el punto 1. Y bueno, calculo el delta T del lado derecho a la salida del intercambiador, que es el que yo le llamaré delta T2. En este caso muy específico, por el arreglo que es, sería que T2, este C2, menos TF2. Esa sería la forma de indicarlo. Bueno, ya expliqué el criterio. La diferencia de temperatura positiva de la entrada del intercambiador, delta T1, y la diferencia de temperaturas de transferencia de calor a la salida del intercambiador, que he denominado delta T2. Y lo voy a poner aquí. Voy a usar esta nueva nomenclatura y vean, voy a buscar esto en lo que les comento. Vean, lo veo aquí, aquí está, pues aquí va este. Perdón, no copié el significado, es este mío. Entonces, aquí va. Y aquí también iría. Y bueno, ahora voy a buscar esta diferencia y la voy a buscar en la ecuación correspondiente. No copié la diferencia en vez de su equivalente. Ahora sí, es esta diferencia, va aquí. Y bueno, si ustedes observan esta fórmula, pues ya podríamos ser capaces de poder establecer, ¿sí?, de una manera más genérica. Es decir, la diferencia de las deltas entre el logaritmo de las divisiones de las deltas.
Y a esta expresión que ven aquí se le llama media logarítmica. Y el hecho que sean deltas de temperatura hace que sea la media logarítmica de la diferencia de las temperaturas. Miren, les voy a hablar de algunas medias muy famosas. Media aritmética, todos la conocemos. Y la media aritmética que todos conocemos es muy simple. Tomo el valor A, un valor B y lo divido entre 2. Ahí está. Bueno, hay otra que se llama media geométrica. ¿Qué es la media geométrica? Bueno, aquí las cantidades no se suman, se multiplican y al resultado hay que sacarle la raíz cuadrada. Hay otra que se llama media armónica. Esta sí la han visto ustedes. Y la media armónica es el inverso de la suma de los inversos de las cantidades. Si se dan cuenta, esto se parece mucho a la manera que se relaciona con los coeficientes de transferencia de calor local y global. De hecho, esta es la forma que lo hacemos. Y luego otra que se llama media logarítmica. Y la media logarítmica tiene esta estructura. Es una división entre la diferencia de las cantidades divididas entre el logaritmo de la división de las cantidades. Y en ingeniería va a ser muy común encontrar todas estas medias. En algún momento ustedes usarán una media geométrica como un método rápido para el diseño de destiladores. Van a usar la media aritmética como se los he comentado cuando tenemos el problema de la capa límite, que no sabemos qué temperatura utilizar. Entonces promediamos la temperatura de la superficie y la de bulto. La media armónica la usamos, de hecho era la manera en que obtuvimos el coeficiente global de transferencia de calor, por aquí lo debo de tener. Aquí está, simplemente lo que hago es despejar U y queda como la media armónica. Y bueno, una poco usada, pero creo que a partir de este semestre les va a seguir apareciendo la media logarítmica. ¿Sí? Es la diferencia de las cantidades dividida entre el logaritmo de las cantidades. Nada más que en este caso la media logarítmica son deltas de temperatura de los extremos del intercambiador. Bueno, y esto, ¿cómo se utiliza si me cambian la configuración? ¿Recuerdan de este proceso? Este flujo a contracorriente. Pues miren, no hay necesidad de reescribir el desarrollo matemático para obtener una nueva ecuación. Esta ecuación que acabamos de obtener sirve para lo mismo. Esta ecuación de diseño aplica aquí. ¿Qué media logarítmica debo usar? Pues ya no puedo usar esta. Tengo que usar esta. Uso la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Las definiciones. Por ejemplo, el delta T2 es una diferencia de temperaturas a la salida. En este caso, por la nomenclatura que estoy manejando aquí, sería TC2 menos TF2. De hecho, sería prácticamente la misma definición. Sí, es la misma definición que la que teníamos actualmente. Bueno, es costumbre que generalmente al punto de entrada le llamemos 1 y al punto de salida le llamemos 2. Pero aquí como están haciendo referencia a, a los puntos de los intercambiadores, pues le dejan la misma nomenclatura. Pues en este caso sería las mismas definiciones, sería la misma ecuación, pero si en un libro le hicieran un intercambio de estos valores y le dijeran que este es el punto
1 y este es el punto 2, simplemente tendrían que sacar esta diferencia ustedes. Entonces aplica la misma ecuación, es una ecuación de diseño bastante elemental, no hay que olvidar las suposiciones que se emplearon para obtenerla. Una de ellas es considerar que el coeficiente de película es el mismo dentro y fuera del tubo, ¿sí? Cuando hablamos de estos coeficientes H, que las propiedades termofísicas son constantes, igual que las geológicas, que el intercambiador no tiene fuga de calor, ¿sí? Y bueno, acá quizá lo complicado de este tipo de diseño es establecer cuáles son los coeficientes de película para poder establecer cómo la transferencia del calor. Puedo yo modificar las geometrías de estos equipos y ciertamente la ecuación de diseño base será la misma, será esta que ven aquí. Y estos ajustes que se realicen tendrán que irse ajustando en términos de las variaciones que yo realice. Claro, ¿no? Esto se puede obtener a través de desarrollos matemáticos. Ahora, en un preámbulo general, si yo deseo diseñar un intercambiador de calor, algunos aspectos los debo de tener bien claro. Primero, tengo que saber las temperaturas de las corrientes. Tengo que saber cómo vienen las temperaturas de origen, tanto el fluido caliente como el frío. Y necesito también saber cuánto calor quiero transferir entre ellas. De tal manera de que si una de esas corrientes, por ejemplo la caliente, quiero saber hasta dónde se quiere enfriar o viceversa, la fría, quiero elevarla hasta tal temperatura, ahí ya se estaría estableciendo el flujo de calor. Entonces, si ustedes observan, tanto las temperaturas como el flujo de calor, en lo general es un dato que yo conozco de antemano. Sin embargo, estas corrientes van a estar de acuerdo a una cierta geometría, se va a establecer ciertas velocidades lineales dentro del sistema. Y esto me va a establecer si las corrientes se mueven en régimen laminar o en régimen turbulento. Pero para ella yo ya habré establecido los diámetros de cada tubo. ¿Sí? Establecidos estos diámetros de tubo, yo podré saber qué tipo de reino le impera en cada región. Y de ahí establecer un Nusselt. Y para ello obtener un coeficiente de película específico para cada corriente. Esto me va a llevar a mí a poder obtener un coeficiente global de transferencia de calor. De esta manera, la única variable que estará pendiente por calcular será el área de transferencia de calor. Pero fíjense que del área yo conozco los diámetros de los tubos. Quiere decir que lo único que no conozco es la longitud de los tubos correspondientes. Y les aseguro que van a ser algunos cientos metros de longitud de intercambiador de calor para los procesos normales que uno puede encontrar en una planta industrial. Entonces ya la pregunta no van a ser si son 50 o 80 metros de longitud de intercambiador de calor de doble tubo. La gran pregunta va a ser cuántas horquillas ocupo comprar o construir para generar mi banco de intercambiadores de calor de doble tubo que me dé o que me cubra los requerimientos de transferencia de calor que he preestablecido, ¿no? Y bueno, las corrientes pueden ser de diferente naturaleza, una puede ser muy viscosa, la otra no, y esto repercutirá en los coeficientes de película. Y ya que queda establecida esta transferencia de calor, no hay que olvidar evaluar las caídas de presión. Porque qué bonito sería de que ya estableciéramos que todo es perfecto, que logramos la transferencia de calor, pero una de las corrientes me requiera comprar una bomba de 100 caballos de potencia. ¿Sí? Estaría fuera de toda lógica, aunque la planta industrial fuera lo bastante grande. Entonces ahí quizá hice un cálculo equivocado, estoy metiendo el fluido por una región de flujo demasiado pequeña, entonces ya de antemano los diámetros de tubo que estoy considerando en mi diseño estarían totalmente equivocados. Entonces, bueno, ahí habría que establecer si estos intercambiadores se tienen que poner con bancos en paralelo, con bancos en serie. Fíjense, ya estaría hablando de bancos completos de transferencia de calor. Tendría un flujo principal que tendría que subdividir
y alimentar diferentes bancos. Se tendría horquillas que van en serie, pero bancos que van en paralelo. Y bueno, ahí está toda esta complicación del diseño que les comento, donde tenemos que cubrir una transferencia de calor correspondiente y asegurar una caída de presión que esta sea permisible para conseguir una bomba que me logre mover estos fluidos a través del intercambiador de calor. Entonces observen que es un problema bastante complejo si lo observamos ya en su totalidad, y hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Yo aquí lo único que les traigo es una ecuación bastante sencilla. Haremos cálculos muy conservadores y después les enseñaré a ser más rigurosos para el diseño de este equipo. Bueno, hasta aquí lo dejo. El video ha sido bastante largo, pero bueno, lo quise realizar en una sola toma, y lo único que me queda decir es que esta ecuación de diseño que obtuvimos sirve para las dos configuraciones, tanto las de corriente en paralelo como a contracorriente. Y no hay que olvidar esta estructura matemática, es una pregunta de Hell, así que es bastante simple de entender la expresión matemática que representa a esta ecuación de diseño de un intercambiador de calor de doble tubo.